Todo comenzó en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, donde el viento traía el aroma de las flores silvestres y los atardeceres parecían pintados por un artista enamorado del cielo. Allí vivía Aileen, una joven de 17 años con ojos oscuros como la noche sin luna y un corazón que aún no conocía el temblor de la primera herida. Era callada, de andar suave, con una sonrisa tímida que solo aparecía cuando algo de verdad la emocionaba. Aileen pasaba la mayor parte del tiempo leyendo novelas antiguas en la biblioteca del pueblo, soñando con amores imposibles, con cartas escritas a mano, con promesas bajo la lluvia. Creía que el amor verdadero era como un poema que solo el destino podía escribir, hasta que conoció a Elías. Él no era del pueblo. Apareció una tarde de junio, con una bicicleta polvorienta, una mochila vieja al hombro y una cámara colgada al cuello. Decía venir de la ciudad, de paso, buscando inspiración para su arte, fotografiando rostros, paisajes y la vida misma. Tenía esa mezcla irresistible de misterio y ternura que desarma sin avisar. Los ojos de Aileen, acostumbrados a las letras y a la soledad, lo siguieron desde el primer momento. El encuentro fue casual, como todo lo que cambia la vida sin pedir permiso. Aileen intentaba alcanzar un libro en el estante más alto cuando Elías, con voz suave, se ofreció a ayudarla. Sus dedos rozaron los de ella por un segundo y, aunque breve, ese contacto encendió algo. A partir de entonces, comenzaron a encontrarse más seguido, al principio por azar, luego por intención. Caminaban juntos por los campos, hablaban de libros, de música, de sueños que parecían demasiado grandes para un pueblo tan pequeño. Aileen, que hasta entonces había guardado sus emociones como quien guarda un secreto en una caja con llave, comenzó a sentir como esa caja se abría sola. Y dentro, había un mundo desconocido. Elías la miraba como si ella fuera un misterio que valía la pena descubrir. Le decía que su silencio hablaba más que 1000 palabras, que su voz tenía el tono de una canción lejana, y que nunca había conocido a nadie como ella. El primer beso llegó una tarde nublada, junto al río, bajo un árbol antiguo cuyas ramas parecían querer protegerlos del mundo. Fue suave, tembloroso, cargado de promesas que aún no tenían forma. Aileen lo sintió en cada rincón del alma. Era su primera vez amando, y todo le parecía sagrado. Con el paso de los días, el lazo entre ellos se hizo más profundo. Compartieron historias que no habían contado a nadie. Elías le enseñó a usar su cámara, y ella le recitaba poemas que inventaba en las madrugadas. Comenzaron a verse en secreto, no porque hubiera algo prohibido, sino porque el amor, cuando es puro, a veces quiere esconderse del ruido para crecer en silencio. Pero nada permanece intacto cuando el tiempo decide poner a prueba lo que parecía eterno. Una mañana, Elías no apareció. Ni en la biblioteca, ni en el campo, ni junto al río. Aileen esperó todo el día. Luego, 2. Después una semana. Elías había desaparecido como llegó, sin aviso, sin explicación. Solo quedó una nota, metida entre las páginas del libro que le prestó. Una nota escrita con su caligrafía rápida. Aileen, no te imaginas lo que significas para mí. Pero hay cosas que no te dije, cosas que tengo que enfrentar antes de seguir. No podía arrastrarte a mis sombras. Gracias por darme un pedazo de luz. Y Aileen releyó esas líneas una y otra vez, como si en ellas pudiera encontrar una pista, una rendija que le revelara la verdad. Lloró en silencio, como lloran las almas que aman por primera vez y no saben cómo seguir sin la promesa de un regreso. El pueblo volvió a su ritmo habitual. Los días pasaron, los rostros familiares seguían sus rutinas, pero Aileen ya no era la misma. Caminaba como quien busca algo perdido en el aire. Había en su mirada una nostalgia tan profunda que los que la conocían no se atrevían a preguntarle qué había cambiado. Durante semanas, Aileen se aferró a los recuerdos como si fueran hilos de esperanza. Volvía al árbol junto al río, al banco de la biblioteca donde Elías solía esperarla, a la colina desde donde le tomaba fotografías cuando pensaba que ella no lo notaba. Cada rincón del pueblo tenía el eco de una historia inacabada. Pero lo que ella no sabía era que la historia no había terminado. Y que, muy lejos de allí, en una ciudad donde las luces no dejaban espacio para las estrellas, Elías también luchaba con su ausencia. Porque hay amores que, aun separados por la distancia, no se apagan, solo esperan el momento adecuado para volver a arder. Elías caminaba cada noche por las calles de la ciudad, cargando una culpa que no sabía cómo quitarse. Había regresado por motivos familiares urgentes, oscuros, llenos de dolor. Su madre, enferma desde hacía meses, había caído en un estado terminal, y él era su único hijo. Durante las noches en el hospital,
Entre los sonidos fríos de las máquinas y los suspiros de despedida, pensaba en Aileen. En sus manos tibias, en la paz de su voz, en cómo ella lo miraba como si no tuviera miedo de nada. Y eso lo destruía más que cualquier otra cosa. Haberla dejado sin una palabra clara, haber huido de ese amor por miedo a no merecerlo. Guardaba la primera foto que le tomó, la del primer día que la vio en la biblioteca. No la había revelado, la tenía en su cámara, y cada tanto la observaba en la pantalla diminuta, como quien mira una promesa rota. Pensó en escribirle, en volver, en explicarle todo. Pero la vida, con su cruel sentido del tiempo, siempre se interponía. Y Elías, aunque lleno de buenas intenciones, sentía que su mundo se venía abajo. Mientras tanto, Aileen comenzó a escribir. Al principio, eran pensamientos sueltos en hojas arrancadas, pero pronto descubrió que poner en palabras su dolor le daba un tipo de fuerza que no había conocido antes. Su primer relato lo tituló El muchacho que trajo el verano, y sin darse cuenta, lo dejó una tarde en la biblioteca, entre las páginas del mismo libro donde Elías había escondido su nota. La bibliotecaria, al leerlo, lo encontró tan hermoso que decidió enviarlo, sin avisar, a un concurso literario juvenil regional. Semanas más tarde, una carta llegó al buzón de Aileen. Había ganado. Su historia sería publicada, y sería invitada a la capital para una ceremonia. No sabía si reír o llorar. Aquel relato que había nacido de su desgarro, ahora se convertía en su primer paso fuera de aquel dolor. Dudó en ir. Su madre insistió. Su padre, más reservado, simplemente la acompañó al terminal y le entregó un cuaderno nuevo. Para que sigas escribiendo, pero esta vez sin lágrimas, le dijo. El salón del evento era mucho más grande de lo que Aileen imaginaba. Los otros ganadores hablaban con seguridad, se tomaban selfies, comentaban sus futuros proyectos. Ella se mantuvo en un rincón, mirando las luces con cierta inquietud. Cuando mencionaron su nombre, caminó con nerviosismo hasta el escenario, y mientras le entregaban la placa conmemorativa, algo o alguien entre el público la miraba con una intensidad que le erizó la piel. Allí, entre decenas de rostros, estaba él. Elías. Más delgado, con los ojos enrojecidos, el cabello un poco más largo, pero con la misma expresión, mezcla de ternura, dolor y asombro. No se movía, no decía nada. Solo la miraba. Aileen no supo si estaba soñando o si su mente le jugaba una trampa cruel. Bajó del escenario lentamente, con el corazón latiendo como nunca antes. Él dio un paso. Luego otro. Y así, en medio de un mundo que parecía detenerse, volvieron a estar frente a frente. «Estás aquí», dijo ella, con una voz que no reconocía. «Nunca me fui del todo», respondió él. «Te llevé conmigo a cada lugar». Aileen no sabía si abrazarlo, golpearlo o simplemente llorar. Pero lo miró. Lo miró como lo había hecho aquel primer día, sin exigir respuestas, sin rabia, solo con la verdad desnuda de quien ha amado de verdad. «Te fallé», dijo Elías, bajando la mirada. «Quise protegerte de mi caos. Pero te hice daño». «No tenías que ser perfecto», contestó ella. «Solo sincero». Y en ese instante, como si el universo les diera una tregua, todo el ruido del salón se volvió ajeno. Solo estaban ellos. El pasado aún dolía, pero el presente tenía un brillo nuevo. Porque el amor, cuando es verdadero, no desaparece, se transforma, espera, resiste. Salieron juntos del evento. Caminaron sin rumbo por las calles de la ciudad, como lo hacían antes por los campos del pueblo. Él le contó todo. Su madre, su ausencia, su cobardía. Ella lo escuchó en silencio, no con el juicio de quien espera excusas, sino con la calma de quien comprende que el amor también es saber cuándo perdonar. Pasaron horas así, hasta que Elías sacó algo de su mochila. Era la cámara. La misma de entonces. Buscó entre las fotos y le mostró una. Era ella, junto al estante de libros, la primera vez que la vio. «Esta fue la foto que cambió mi vida», le dijo. Pero no tenía el valor de revelarla hasta ahora. Aileen la tomó entre sus manos y sonrió. Porque en esa imagen, congelada en el tiempo, estaba la niña que aún creía en el amor. Y frente a ella, estaba el hombre que, por fin, había aprendido a cuidarlo. Ask ChatGPT. Aileen guardó la foto con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado, y la deslizó dentro del cuaderno nuevo que su padre le había regalado. No necesitaban más palabras en ese momento. El silencio entre ellos ya no era incómodo ni lleno de preguntas sin respuesta. Era un puente invisible hecho de comprensión, de heridas cicatrizando poco a poco, de una conexión que el tiempo y la distancia no habían logrado romper.
Caminaron hasta un pequeño café escondido entre edificios antiguos. Se sentaron junto a la ventana, viendo la ciudad pasar como una película que no les pertenecía. Aileen bebía su té con calma, y Elías no dejaba de mirarla como si todavía temiera que desapareciera en cualquier momento. Ella lo notó, y por primera vez en meses, sonrió de verdad. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él, casi con miedo. «Seguir escribiendo», dijo ella. Pero esta vez desde otro lugar. No desde la ausencia, sino desde todo lo que he aprendido. «¿Y tú? ¿Qué harás tú?». Elías bajó la mirada, jugando con la cucharita de su café. «No lo sé. Todo este tiempo he estado huyendo. De mi dolor, de mis decisiones, de ti. Tal vez es hora de dejar de correr». Aileen lo observó en silencio. No era el mismo chico que había conocido junto al río. Había algo roto en él, pero también algo reconstruido. Una honestidad nueva. Una humildad que antes no conocía. «No te voy a pedir que te quedes», dijo ella, suave. «No porque no quiera, sino porque si lo haces, debe ser por ti. Porque estés listo para caminar sin fantasmas, no solo por miedo a perderme otra vez». Él la miró, y en sus ojos había algo más profundo que el amor juvenil. Había respeto. Admiration. Y un dolor que buscaba redención. «Quiero quedarme. Pero no como quien se aferra por miedo. Quiero quedarme para construir algo. Lo que tú quieras. Al ritmo que necesites». Las palabras de Elías no eran una declaración grandilocuente. Eran una promesa sencilla, pero firme. Aileen, que ya no era la misma chica que escribía poemas tristes en la madrugada, entendía ahora que el amor no es perfecto, ni fácil, ni lineal. Que a veces la primera herida no es el final de la historia, sino el principio de algo más real. Durante los días siguientes, compartieron horas entre cafés, librerías y parques. Él comenzó a retratar la ciudad con una mirada distinta, y ella lo acompañaba con su cuaderno en mano, anotando frases, escenas, gestos. Volvieron a conocerse desde otra piel, desde la experiencia del dolor, pero también desde la decisión de seguir, sin idealizar, sin apurar nada. Una tarde, mientras llovía suavemente, volvieron a aquel árbol junto al río, el que había sido testigo de su primer beso. El pueblo parecía no haber cambiado, pero ellos sí. Ya no eran los mismos jóvenes temblorosos de antes. Se sentaron en silencio bajo las ramas, ahora más frondosas, como si también ellas hubieran crecido con el tiempo. «¿Sabes?», dijo Aileen, mirando el cielo cubierto. «Siempre imaginé este lugar como un refugio. Pero ahora entiendo que no era el árbol. Eras tú. Tus ojos. Tu voz. El modo en que me hacía sentir que valía la pena». Elías no respondió enseguida. Tomó su cámara, la encendió, y le pidió que no se moviera. Le tomó una foto. Luego otra. Y otra más. Pero no como antes, no con el deseo de capturarla como musa, sino con la ternura de quien simplemente quiere guardar un momento para siempre. «Esta vez», le dijo, «voy a revelarlas todas. Porque no quiero esconderte nunca más. Ni en mis fotos, ni en mi vida». Aileen se apoyó en su hombro, cerrando los ojos. No necesitaban besar para confirmar lo que sentían. Había una paz nueva entre ellos, una madurez que había nacido de las cicatrices. El amor, ese amor primero que suele romper y partir, en ellos se había transformado en algo distinto. Un lazo que no dependía de promesas eternas, sino de la voluntad diaria de elegir al otro, con sus luces y sombras. Esa noche, de regreso al pueblo, Aileen comenzó a escribir una nueva historia. No de pérdida, ni de despedidas, sino de reencuentros. De segundas oportunidades. De amores que, lejos de idealizarse, se deciden, se cuidan, se trabajan. Escribió con tinta firme, como quien ya no teme a lo que pueda pasar. Porque entendía que incluso si el final era incierto, valía la pena vivir cada página. Y mientras ella escribía, Elías, desde la otra habitación, revelaba las fotos de ese día. Las colgó en un cordel, con pinzas de madera. Al verlas secarse, una por una, se dio cuenta de que por fin estaba donde debía estar. No donde comenzó todo, sino donde todo volvía a tener sentido. You said. Cuando el verano regresó al pueblo, todo floreció como si la vida hubiera esperado justo ese momento para recordarle al mundo que siempre hay lugar para renacer. Aileen y Elías, ya no adolescentes sino dos almas que habían pasado por el fuego de la distancia, el dolor y el reencuentro, caminaban tomados de la mano por las mismas calles que una vez recorrieron por separado. Habían aprendido que el amor verdadero no siempre llega vestido de perfección,
sino cubierto de imperfecciones que, cuando se aceptan, se convierten en la forma más sincera de amar. Una mañana, mientras los pájaros cantaban con una alegría casi infantil, Aileen recibió una carta. Esta vez no era una despedida, ni un concurso, ni una nota olvidada entre las páginas de un libro. Era una invitación. Una editorial había leído sus relatos, los había seguido desde aquel primer concurso y ahora querían publicar su primera novela, La chica que escribió después del dolor. No podía creerlo. Lloró, rió, y luego, sin pensarlo dos veces, corrió hasta el estudio donde Elías revelaba sus fotografías. Él la vio llegar, descalza, agitada, con los ojos brillantes como cuando hablaban de sueños bajo las estrellas. ¿Recuerdas cuando te dije que quería escribir sin lágrimas? Le dijo, con la carta en la mano. Hoy empiezo a hacerlo. Él no respondió. Solo la abrazó. En silencio, como se abrazan las historias que al fin encontraron su final, o su verdadero comienzo. Esa noche celebraron en el jardín de la casa de Aileen. Luces pequeñas colgaban de los árboles. Clara, su mejor amiga de la infancia, cantaba con una guitarra prestada, y los vecinos brindaban por el talento de esa joven que una vez lloró en secreto por un amor que parecía haberse ido para siempre. Pero allí estaba él, junto a ella, sosteniéndole la mano mientras el pueblo entero escuchaba cómo el corazón roto de una chica se convirtió en una voz que ahora leería el mundo. Elías, por su parte, montó su primera exposición fotográfica en la biblioteca del pueblo. La misma donde conoció a Aileen. Las fotos no eran de modelos, ni de ciudades imponentes. Eran de momentos reales. Aileen escribiendo bajo un árbol, una hoja cayendo sobre su cuaderno, sus manos manchadas de tinta, su risa después de una lluvia inesperada. Cada imagen contaba una historia. Una historia de amor contada con luz. Y en el centro de la sala, una fotografía enmarcada, la primera que le tomó, ese día en la biblioteca, cuando aún no sabía que su vida cambiaría para siempre. Debajo, una inscripción sencilla. El principio de todo lo que valió la pena. Aileen y Elías no prometieron para siempre, no firmaron juramentos, ni grabaron iniciales en los árboles. Su amor no necesitaba símbolos eternos porque vivía en cada día que elegían compartir, en cada silencio respetado, en cada historia escrita y cada imagen revelada. Habían entendido que el amor, cuando es real, no se impone ni se exige, se cultiva. Y así, con la madurez de quienes han caído y se han vuelto a levantar, siguieron adelante. Publicaron libros, viajaron juntos, enseñaron a otros que las heridas no son el final de nada. Que la primera vez que uno ama puede doler, sí, pero también puede enseñar a amar mejor. Que incluso cuando parece que todo se rompe, el destino tiene la costumbre de unir lo que realmente está hecho para permanecer. Años más tarde, cuando Aileen presentó su tercer libro en una universidad, una estudiante le preguntó si seguía creyendo en el amor después de todo lo vivido. Ella sonrió, miró a Elías, quien la esperaba entre el público con su cámara colgada al cuello, y respondió. No solo creo. Vivo agradecida de haberme enamorado por primera vez de la persona correcta, aunque el camino no fuera perfecto. Porque fue real. Y lo real, siempre regresa. Las luces del auditorio se apagaron entre aplausos, y Aileen, al bajar del escenario, sintió que, por fin, su historia tenía un final digno. No uno de cuento de hadas, sino uno mejor, un final escrito con verdad, con cicatrices, con amor del bueno. De ese que se gana con el tiempo. Y así terminó todo como debía ser, con dos almas imperfectas que decidieron amarse bien. No a pesar del pasado, sino gracias a él.